Vamos a ver cómo se hace estos tapetitos redondos que van desde un posavasos hasta el tamaño que queramos. Todo depende del hilo y del número de ganchillo que utilicemos para el tamaño. Además tiene la ventaja de que podemos hacer tantas vueltas como queramos, añadiendo siempre una cadeneta en donde os voy a decir a continuación. Vamos a empezar. Hacemos una anilla mágica y 24 puntos bajos. Tiramos del hilo y cerramos la anilla y hacemos un punto enano en el primer punto de la vuelta. La siguiente vuelta es tenemos que hacer en cada punto bajo un punto alto. Empezamos con 1, 2, 3 cadenetas y punto alto en el siguiente punto y repetir hasta el final de la vuelta. Bien, tenemos los 24 puntos altos y cerramos la vuelta con un punto enano en las 3 cadenetas que hicimos para sustituir el primer punto alto. Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, una cadeneta y punto alto en el siguiente punto, una cadeneta, punto alto en el siguiente punto, una cadeneta, es decir, 24 puntos altos separados por una cadeneta. Último punto alto, una cadeneta y cerramos en el primer punto alto con un punto enano. Siguiente vuelta, hacemos 1, 2, 3 que equivalen a un punto alto, 1, 2 y punto alto entre los dos puntos altos, en el arco de una cadeneta que separan los puntos altos. 2 cadenetas, punto alto. 2 cadenetas, punto alto. 2 cadenetas, punto alto. Así hasta terminar la vuelta, que cerraremos con un punto enano. Bien. Tenemos 24 puntos altos separados por 2 cadenetas y ahora vamos con un punto enano hasta el medio del arco de 2 cadenetas, o sea, hacemos un punto enano y desde el medio hacemos 1, 2, 3, hebra y punto alto en el arco. O sea, 2 puntos altos en este arco y hacemos 2 cadenetas y en el mismo arco otros 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos. Y ahora hacemos
una cadeneta y en el siguiente arco hacemos un punto bajo y una cadeneta, y en el siguiente arco volvemos a repetir 2 puntos altos separados por 2 cadenetas, 1, 2, 2 cadenetas, 1, 2, y ahora hacemos una cadeneta, un punto bajo en el siguiente arco y una cadeneta, y en el siguiente arco hacemos 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, una cadeneta, punto bajo, una cadeneta, y en el siguiente 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, así hasta terminar la vuelta, que cerraremos aquí con un punto enano. Bien, ya hicimos el último grupo de puntos altos y hacemos una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta y cerramos con un punto enano en el primer punto de la vuelta. Y con punto enano 1 y 2 vamos al arco de 2 cadenetas y hacemos 1, 2, 3, punto alto, 2 cadenetas y 2 puntos altos, igual que en la vuelta anterior. Todas las vueltas son iguales, lo único que varía es el número de cadenetas que hacemos antes y después del punto bajo. Aquí en esta vuelta hicimos una cadeneta antes y una cadeneta después. En esta vuelta vamos a hacer 2 cadenetas antes y 2 cadenetas después. Y en la siguiente vuelta 3 cadenetas antes, 3 cadenetas después. Y así sucesivamente hasta que nos aburramos de ganchillar. 1, 2. Punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. 2 cadenetas y 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Y ahora 2 cadenetas, punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior, 2 cadenetas y 2 puntos altos, dos cadenetas y 2 puntos altos, 2 cadenetas, punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior, 2 cadenetas y otra vez los puntos altos, así hasta terminar la vuelta. Y ya os digo, son todas las vueltas así. En la siguiente vuelta, en lugar de 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, serían 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas. Y en la siguiente 4 cadenetas, punto bajo, 4 cadenetas. Así hasta terminar. Estos que hice yo, hay 5 cadenetas en la última vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Pero podría haber seguido, ¿no? Nada, espero que os haya gustado. El patrón lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo y desde mi sitio web, donde están todos los patrones que os voy enseñando aquí.